Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén súper bien. Vamos a dar inicio hoy a nuestro nuevo encuentro en nuestro podcast de pensamientos contrarios. Y vamos a hablar hoy de un tema que es el dinero. ¿Quién maneja quién? ¿Te maneja el dinero a ti o tú crees que manejas el dinero? Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, queriendo que me ayudes hoy. O sea, yo en este episodio estoy como que te tengo mil preguntas porque yo siento que el dinero me maneja a mí. Entonces yo quiero que tú me enseñes. Porque sé que tienes nivel. Esto es que este también me maneja a mí, ¿no? Lo que hay que estar consciente de... Bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que tú has desarrollado tu carrera precisamente en encontrar la forma de que el dinero no sea el que te maneja a ti siempre. Así es, trato de hacer que sea así. Me encanta. Yo creo que lo primero que deberíamos empezar, ¿qué te parece? Es, o sea, yo en serio vengo aquí a aprender de ti hoy porque soy ¿cuál es la palabra? Ignorante. No, o sea, no muy ignorante, pero creo que tengo como mis preconceptos muy establecidos del tema de la plaza, que me gustaría que lo vayamos desconstruyendo acá. Y bueno, y que tú me cuentes los tuyos. Pero primero la plata, ¿no? O sea, como que el concepto del dinero, de tener plata, y después, ¿qué te enseñaron a ti sobre eso? Y esa pregunta está súper buena porque ahí estamos comenzando en el principio de las cosas, ¿no? O sea, mucha gente cree que hoy el dinero lo tienes o no lo tienes por una cuestión tuya necesariamente, o sea, es algo que está en ti. Y cuando analizamos nuestras relaciones básicas, que siempre hablamos de estos temas, de nuestra relación con nuestro papá, con nuestra mamá, de ahí hay un ejercicio que sería buenísimo que tú que nos estás viendo comenzaras a hacer. Lo primero, y te lo pregunto a ti, Julio. Atrévete a preguntarle a tu mamá y a tu papá, creo que ambos están vivos, Sí, sí, sí. ¿cómo estaban ellos en el momento de que estaba dando a luz tu mamá? Que te estaba dando a luz, que estaba Oye, pariendo, ¿no? empezamos fuerte. Empezamos existencialistas R, porca. Es preguntarse o preguntarle a nuestra mamá. Fue un ejercicio que yo hice hace unos días con mi mamá. ¿Cómo estaba ella? ¿Estaba feliz? ¿Estaba triste? Eh, ¿Cómo estaban ellos como pareja? Había tensión, había nerviosismo, obviamente. Mi mamá me dice, teníamos mucho miedo, pero estábamos muy enamorados. Y sabíamos que pues la emoción iba a llevarnos a algo Y tú muy... eres el mayor, fuiste el primero. Y yo fui el primero, ¿no? La otra pregunta que le puedes hacer a tu mamá y a tu papá es, ¿cómo estaba la situación económica en ese momento que Mm. estabas naciendo? Eh, Guau, nunca lo había pensado, la verdad. ¿Cómo se sentían ellos ante la presión de un chamo o de un hijo que estaban haciendo? Mm. Porque todas esas cosas, quieras creerlo o no, es como el ADN que cuando salimos del útero de nuestra mamá, empezamos a desarrollarlo. Entonces, si nosotros nacemos o nacimos en una familia, en ese momento del nacimiento, que tu mamá estaba preocupada por que había una escasez económica, que tenía mucho miedo porque no sabía cómo te iba a mantener a ti como hijo, todas esas cosas las empezamos a heredar en nuestro ADN de arranque de nuestra vida. Claro. Y de esa misma manera es que si no nos damos cuenta en el momento, es en que empezamos a traer esas condiciones como nacimos a nuestra relación, específicamente con el dinero. Entonces, primer ejercicio, hágale esas preguntas a su mamá. ¿Estaba feliz? ¿Estaba triste? ¿Estaba con miedo? ¿Cómo era la relación de pareja? ¿Existía el papá en ese momento? Todo eso es importante para que empecemos el trabajo personal para conocernos en ese camino que empezamos a transitar. O sea, en el momento, si hoy estás teniendo problemas económicos, por ejemplo, si hoy te cuesta mucho el ganar dinero, pues es importante primero detenernos, como siempre hablamos, y empezar a analizar eso desde nuestros inicios, desde cuando nací. Y eso nos lleva a otra fase, que ya es la fase en la que nuestros papás, yo me acuerdo mucho que mi papá me decía, hay que trabajar muy duro para ganar el dinero. O sea, yo era una persona que era muy buen estudiante y siempre terminaba el año con las materias prácticamente todas eximidas. Ujú. Y mi papá me decía, antes de que vayas a disfrutar, y ojo, aquí no estoy criticando a mi papá, eran las condiciones. Yo creo que cuando entendemos que nuestros papás eran así,
sencillamente porque no habían las herramientas que hoy hay. Claro. Y entonces ellos actuaban absolutamente desde el amor. O sea, para ellos esa era la manera de dar amor. Y mi papá me decía mucho, cuando salía bien en los estudios, me decía, tienes que irte a trabajar un mes sin cobrar para que tú sepas lo que vale el dinero. En los negocios de lo. En los negocios, mi papá tenía una red de estacionamientos y ahí trabajaba yo siempre, en las vacaciones, ¿no? Y después que yo pagaba el precio de lo que significaba el hecho de que ellos me pagaran los colegios y todo esto, un mes de trabajo sin cobrar, ahí sí tenía derecho a tener vacaciones. ¿Y cómo te sentías trabajando un mes sin cobrar? Yo, ¿Y adolescente? sí, no, todavía estaba un poco más joven, ¿no? Ah, ok. Pero bueno, en la adolescencia prácticamente fue igual los primeros 2 años de mi adolescencia, luego me fui de la ciudad y me fui a vivir solo, ¿no? Pero, ¿cómo me sentía? Yo creo que primero aprendí a darle valor al dinero, sí, aprendí a darle valor al ¿Y no te da rabia que tu papá te pusiera a trabajar sin cobrar? dinero. Sí, pero nosotros tenemos o teníamos en aquella época un concepto del manejo de la autoridad muy diferente al que tenemos ahora, ¿no? Ok. Uno se callaba, Claro. uno decía, está bien, eso es lo que tengo que hacer, Ah, no, si llevarle lo contrario a los padres. sin llevarle la contraria a los padres, porque eso era pecado en ese momento, No ¿no? estamos diciendo que hoy le tengan que llevar los hijos. Sí, bueno, es que ahorita tus hijos te van a quedar con... No se trata de eso, ¿no? Pero sí empecé a entender el valor del dinero. Pero, siempre hay un pero. Empecé ya a los 17 años de edad, que me voy, digo, me quiero ir de mi casa y me voy a vivir a la capital a estudiar, a Caracas. Me empecé a dar cuenta, y fue mucho tiempo después que lo hice consciente, pero me empecé a dar cuenta de que empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar porque yo necesitaba producir dinero, y entré en una fase muy titánica y muy heroica de producir el dinero, porque el dinero era a cambio de mucho trabajo, porque así fue la influencia de mi figura paterna. Era mucho trabajo. Por el contrario, mi mamá, que nunca trabajó en ese momento, ella cuidaba la casa, nos cuidaba a nosotros como hijos, y mi mamá llegó un momento en que mi papá entró en una situación económica muy complicada, y mi mamá dijo, yo voy a trabajar. Y en ese momento mi papá, O sea, tu mamá era ama de casa. mi mamá era ama de casa, súper molesto, ¿cómo vas a salir a trabajar? Yo soy el que proveo, ¿sabes? Ah, sí, sí, Ese sí. clásico mensaje de esa época, ¿no? Y mi mamá salió a trabajar, y de no tener carros, porque mi papá tuvo que vender su carro para poder pagar deudas, y el shock para mí, el mejor colegio de Barquisimeto, en la ciudad donde vivía, los mejores amigos, todo muy cifrino, como llamamos nosotros, ¿no? Y verme agarrando un transporte público a los 13, 14 años de edad, para mí era un shock, ¿no? Aparte en la adolescencia que uno está como que los adolescentes son como, Correcto, todo les incomoda, todo les molesta, todo es todo es como traumático, ¿no? correcto. No, y yo siento que para mí en esa época fue muy traumático. ¿Por qué? Y aquí hay un punto importante. Porque mi papá, en esa responsabilidad excesiva de mantener una familia, nunca nos dijo a mi hermana y a mí, nunca nos dijo la situación real económica que estábamos viviendo. Entonces, un día nos vemos, agarramos un lunes, no, ya no tenemos carro, tenemos que agarrar transporte público. Y todo eso fue como un shock para mí, por lo menos para mí, no sé, a mi hermana no, pero para mí. Y empezó como esa venganza ante eso que estaba pasando, ¿no? Pero no una venganza para caerle a golpes a mi papá ni nada, sino que me empezó a dar mucha rabia lo que nos estaba pasando, porque yo vivía en una burbuja económica súper bien, el mejor colegio, yo, aunque trabajaba en vacaciones, pues nunca me faltaba nada, yo pedía lo que me diera la gana y me lo daban. Y ahí me empecé a dar cuenta, o sea, me empezó a dar una rabia muy fuerte, y mi rabia se canalizó a trabajar mucho más. Entonces empezar, no, yo quiero mi propio carro, yo quiero pagarme mi propia universidad. Claro. Pero, o sea, aquí, bienvenidos a terapia. Te piensas que es como que
tú te viste dependiente de tu papá. Sí. Y antes quisiste crear tu propia Y independencia. además empecé a jugar las decisiones que mi papá, Oye, esa edad, o sea, que mi papá había tomado. Entonces para mí fue como moverme y dije, bueno, está bien, mi papá la cagó, vaina que luego mucho tiempo después me di cuenta que no, la cagó y me toca a mí pues empezar a construir mi vida financiera. Pero paralelo a eso mi mamá comenzó a trabajar y a los 3 o 4 meses ya teníamos el carro, de nuevo. Y al año teníamos otro carro. Y empezamos a crecer gracias al trabajo más inteligente de mi mamá, porque mi papá no trabajaba. Mi papá trabajaba en exceso y yo veía que mi mamá trabajaba de una manera mucho más inteligente. Y producía dinero vendiendo. Mi mamá es una gran vendedora. bueno, las mujeres son más inteligentes que nosotros. Sí, más inteligente que nosotros, ¿no? Y mi mamá empezó a producir dinero de una manera, pero lo que más me gustó es que mi mamá empezó a producir dinero desde la venta. Imagínate que mi mamá se asoció con una empresa que vendía toallas y cosas de baño y los forros de las camas y todo esto. Y yo veía que mi mamá salía todas las mañanas a vender de puerta en puerta y con una capacidad de convencer a la gente, y eso lo heredé de mi mamá. O sea, me considero un gran vendedor y mi mamá me enseñó eso. Por el otro lado, veía a mi papá desde el sacrificio, desde el trabajo duro, exageradamente responsable con la familia, pero con una forma distinta. Demasiado tradicional la forma o demasiado formal, Demasiado formal y demasiado rígido y demasiado exigente con él. Mm. O sea, yo te digo, o sea, acordarme de vacaciones junto con mi papá y mi mamá, las clásicas vacaciones de Semana Santa que siempre íbamos por el mismo sitio, para Mérida, y una sola vez me acuerdo que viajé con mi papá y mi mamá a Disney y no me acuerdo más, porque para mi papá no estaba en su código el disfrute. Mi papá era de trabajo, trabajo, trabajo. Y duro, no puede ser un trabajo sencillo. Duro, o sea, trabajo desde la mañana, sábado, domingo. Muy de los portugueses de esa época que estuvieron en Venezuela, ¿no? Y todo ese proceso empecé a decir, pero ¿por qué me tengo que exigir tanto para trabajar? ¿Por qué el producir dinero y lo otro? Aunque mi papá trabajaba muy duro, siempre él decía que no le rendía el dinero. Y aunque mi mamá trabajaba más suave, siempre le sobraba dinero. Entonces yo nací y viví en dos aguas, ¿no? De la manera como se producía el dinero. ¿Y por qué cuento toda esta anécdota? Porque si hoy, y te lo pregunto, Julio, si te está costando mucho sentir o estás sintiendo que te cuesta mucho producir el dinero, y tú que nos estás viendo, es bueno evaluarnos cómo nos formaron. No, totalmente, claro. O sea, es bueno evaluarnos cómo producía el dinero tu papá, si es que estaba, cómo producía el dinero de tu mamá, si es que estaba, y cómo hoy estoy actuando con respecto a ese comportamiento. Porque el 99% de las veces producimos el dinero de la misma manera como nos formaron con respecto al dinero en nuestra crianza, en nuestra adolescencia, en nuestra infancia. De acuerdo. Pero también creo que, y de hecho lo acabas de decir, yo siempre he pensado que, o sea, yo como que recientemente estoy entendiendo que el dinero, o sea, el dinero no solamente son como los billetes o los números en la cuenta y eso, ¿no? Es como una energía, ¿cierto? Que va y viene, se mueve y tal. Y, o sea, y sobre todo te confieso que trabajando contigo desde que te conozco, sí he visto como que, o sea, obviamente como yo asumo esa energía, también va a ir y va a venir. Pero no la puedo desligar. No me quiero poner como demasiado intenso ni demasiado filosófico, pero, y tú lo acabas de mencionar, con el tema del trabajo, ¿no? Entonces, sobre todo en este lado del mundo y en Latinoamérica, como concebimos, y nosotros que venimos de un país que en el sur, o sea, nos conocen por egocéntricos, ahora que nuestro país está en otras condiciones, porque tuvimos mucho, ¿cierto? Como las reservas de petróleo y todo eso, que el petróleo es como la bendición y la maldición al mismo tiempo. Y también como que generó una forma de relacionarnos con el dinero generacionalmente, o sea, una cosa que se ha mantenido, ¿cierto? Correcto. Pero entonces la relación trabajo-dinero, y me gustaría también como saber, o sea, en qué momento tú haces o hackeas de que no hay que trabajar mucho, o sea,
obviamente creo que todos nos podríamos relacionar como estoy mamado de trabajar tanto para no ser millonario, ¿sabes? O estoy mamado de no tener X cantidad de millones en la cuenta. Y tú encuentras una forma de hacer. Pero, ¿tú sí crees que podemos desligar el trabajo duro del dinero? ¿Una cosa tiene que ver con la otra? O porque es que yo siento que son temas tan complejos. O sea, el trabajo, entonces claro, el trabajo es, bueno, tengo un trabajo porque necesito tener dinero, o tengo un trabajo porque me apasiona lo que hago, o porque tengo un don y lo sé explotar, y entonces me pagan por eso. O sea, siento yo siento que eso es una cosa que une a todas las generaciones, como ese conflicto. ¿Qué piensas tú de eso? Fíjate, hay varios puntos allí. El primero es, el dinero no tiene por qué ser duro de trabajar, de generarlo. No tiene por qué ser. El tema es que de este lado, como tú nos dices, en nuestro continente, nos acostumbraron a que era así. Y nos acostumbraron a ahorrar para los momentos malos y no a ahorrar para los momentos de disfrute. Nos acostumbraron al mundo chiquito del carrito, del apartamentico, del sueldito, y no tiene por qué ser así. Nos acostumbraron a que es mejor trabajar con algo seguro que arriesgarse a hacer algo diferente. Y cuando empezamos a entender de que tú, un dueño de empresa, puede pagar muy buenos sueldos a sus empleados, el hecho que pagues mucho no significa que tú estás quitando de algo para darle a otro. O sea, la abundancia del dinero está por todos lados. Cuando nosotros empezamos a entender de que ser millonario es un concepto tan frío, ¿no? Porque, ¿qué es ser millonario? Yo puedo vivir, o alguien puede vivir con $1 millón y bien, y alguien dice, no, yo no puedo vivir con $1 millón, yo quiero vivir con 5. Y bien, como otro puede decir, no, yo lo que necesito son $500,000 al año para poder vivir. Y está bien. O sea, el punto no es cuántos millones haces, sino cuánto es o cómo es la actitud para producir ese dinero. Yo conozco gente millonaria que tú los ves y tú dices, ni buena ropa. Y ojo, no es que el tema material refleje tu prosperidad, es que hay que darnos a nosotros primero para poder entender cuál es el valor del dinero. Cuando tú, por ejemplo, tienes una empresa y no te pagas a ti primero, pues sencillamente y te dejas a ti para último. Yo lo cometí muchas veces, es un gran error. ¿Y sabes por qué? Porque al final tienes un equipo de gente que trabaja para ti, pero quien hace que la magia del dinero se dé eres tú. Ese es tu rol dentro de una empresa, o sea, el saber y tener la capacidad de producir ese dinero. Pero cuando nos metemos entonces en el individuo, empezamos a ver cómo el dinero cuesta porque mis relaciones cuestan. O sea, lo que tú decías es la misma energía. La energía del dinero es la misma con la que te relacionas con la gente, eso lo hemos hablado mucho. Es la misma energía del sexo, es la misma energía relacional. Es exactamente lo mismo. Si tú naciste en un hogar en donde todo era desconfianza, tú siempre vas a buscar relaciones de dinero donde sientes que el otro te va a joder. Entonces son relaciones basadas en la desconfianza. A mí me gusta mucho, y de hecho trabajo con mucha gente en el mercado de los Estados Unidos, porque más allá de comparar, el gringo tú le dices, esto es así y esto es así. Y tú le dices, el cielo, estamos de día, ¿no? Y le dices, el cielo está negro, pero yo lo veo azul, te dice. No, pero está negro. Y tú lo dices, es así. O sea, las relaciones están basadas en la confianza. Ahora, si en algún momento ese gringo se da cuenta que le mentiste, pues se te acabó la relación. O sea, lo he visto mucho con gente, sobre todo nacidos en los Estados Unidos. Es un tema de esa energía con que te relacionas. Si te relacionas desde la desconfianza, tu manera de hacer dinero va a ser siempre, o me van a joder, yo jodo al otro. Si tú te relacionas desde la confianza, yo me acuerdo mucho de mi papá, porque mi papá, yo siempre he creído que para hacer grandes cosas, uno debe asociarse con gente para apalancarte, para hacer grandes cosas. He aprendido también en el camino que no todo el mundo es un buen socio, como no todo el mundo es una buena pareja, ¿no? Pero no todo el mundo es un buen socio. Yo hace unos 5 años atrás decía, yo hacía los negocios con sociedad
pero era yo el que ponía el dinero. Y en algún momento dije, Dios, mándame un socio con el suficiente dinero para no ser yo el que pone el dinero. Y me mandó solo eso, un socio con dinero. Pero no pedí completo, sino un socio con criterio para manejar el dinero. Y pues esa fue una de las decisiones financieras que más me costó dinero hace unos 3 o 4 años atrás. Haberme asociado, que no necesariamente estaba poniendo dinero, sino conocimiento, pero perdimos una gran inversión que se hizo porque los socios que teníamos solamente tenían la habilidad de traer el dinero, pero hasta allí, ¿no? Entonces, aquí hay mucho que sacar, Julio. Yo creo que aquí tenemos mucho que sacar, pero lo más importante es de esto es cómo estás tú en las relaciones. O sea, y cómo estás tú en la relación contigo. Porque ayer hacíamos un live y yo decía, desde el mismo hecho, que me dirás que estoy loco, no si escuchas esto, pero desde el mismo hecho de te sientes bien masturbándote o no. Claro. O sea, porque esa es la relación contigo, que es la más No, importante. tiene todo el sentido, claro, sí, sí, sí. Esa es la relación contigo más importante. Cuando te dijeron que masturbarse era malo. Coño, es conocer tu cuerpo, es conocerse a ti mismo, darte placer a ti mismo. Es darte placer a ti mismo. Y cuando te das cuenta que eres capaz de darte placer a ti mismo, Claro. el dinero viene como una consecuencia. Ya saben lo que tienen que hacer. Salgan todos, quieren plata. O sea, parece que a ti no debe ser lo que quieren que hacer. Entonces, parte de nuestra relación con nosotros mismos. Tengo una relación conmigo que me da pena masturbarme, o tengo una relación conmigo que tengo la libertad de masturbarme todos los días si me da la gana, darte placer constantemente. Y ojo, aclaro, cuando te estoy diciendo esto, es un trabajo que yo he tenido, desde hace muchos años he tenido que, trabajé conmigo haciendo todas estas cosas. Yo me acuerdo mucho que mi primer trabajo personal fue con Bob Mandel, alguien que me ayudó mucho al principio, y él tenía el concepto del renacimiento. O sea, el renacimiento era qué traías tú en el momento que nacías, como ese ADN personal. Y ahí empecé a darme cuenta tantas cosas que traemos en el momento de nuestra crianza, que son las cosas que estamos trayendo hoy a esa manera de hacer el dinero. Tú lo ves a veces con muchas mujeres que simplemente están en relaciones porque el hombre es un gran proveedor y se aguantan maltrato físico y todo lo que sea porque el hombre provee. Analiza cómo criaron a esa mujer. Claro, y también y no solo eso, sino que también siento que se vuelve una forma de control en las relaciones de pareja, obviamente, el dinero, ¿no? O sea, me quedo con el proyecto que tengo dinero, o yo tengo dinero y con este dinero voy a dominar a. Y de hecho en todos los espacios, en los amigos, el amigo que siempre, yo pago, yo invito, entonces por ahí tengo como que, no, pero yo no quiero seguir tomando, no, pero yo invito, entonces como que este tipo de cosas, o allí que a mí me pasaba mucho en la universidad, yo estoy en una universidad privada y era como que yo estudio audiovisual y eso es una carrera de, o sea, hacer un cortometraje, no sé qué, eso siempre es plata, plata, y no sé, tu hija que estudia diseño gráfico me entenderá, que también todo es como recursos y recursos, ¿cierto? Correcto. Entonces, como cuando hay que hacer trabajos en grupo y tal, siempre hay uno que, o sea, obviamente y siempre hay uno que termina poniendo más. Entonces, yo creo que uno también lo educaron para que se sienta con más poder de, bueno, yo puedo opinar más. Pero es que el dinero es poder. Claro, obviamente. El dinero es poder. Cuando tú das el ejemplo ese de esas personas que te dicen, yo pago. Sí. Y yo, no te preocupes, que yo te presto. ¿Cuándo te pago? No importa. O sea, págame después. Y esa persona empieza a dar inconscientemente Sí. lo que está tratando de buscar es control en la relación. O validación. O validación. Conozco personas, amigos, que son personas que, yo tengo un amigo que me decía, es que la gente me ve como un cajero automático. Yo digo, ¿pero qué estás ofreciéndole todo al mundo? Si tu única manera de relacionarte es a través del dinero, a través de dar, y yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo esto. Entonces, como el dinero es seductor, además, ¿no? Porque está lleno de seducción, pues a mí me gusta estar al lado, como ser humano, de gente que está dando y relojes y carros y todo esto. Y al final, esas personas terminan absolutamente solos. O terminan quebrados, económicamente hablando, o terminan solos. Porque al final el dinero va y viene. Si yo utilizo el dinero como una manera de manipulación, vas a terminar manipulado.
si yo utilizo el dinero como una manera de seducir a otros, ojo, que es parte también de las negociaciones. Cuando uno vende, uno seduce con el sueño del resultado del dinero y todo esto, pero al final hay que estar muy, pero muy, muy, muy claros de qué manera yo actúo para generar ese dinero que quiero para mí. Claro, claro. Tú decías el ejemplo, Julio, de Venezuela en su momento, ¿no? O sea, Venezuela fue un país abundante, absoluta. En los años 80, 90 y casi los 2000, teníamos todo, todo, absolutamente todo. Y qué bien que era así. Un amigo me decía, pero ¿por qué tenemos que pagar la gasolina más cara si nos sobra gasolina? ¿O por qué tenemos que pagar la electricidad si tenemos un gran sistema eléctrico? Teníamos de todo. Pero al tener de todo tampoco nos dimos cuenta de cuidar qué era lo que producía ese dinero. Entonces tuvimos de todo, fuimos muy responsables con lo que nos daba el país y bueno, ya sabemos el resultado. Pero cuando llego aquí a Colombia, me doy cuenta, empiezo a conocer la gente, a mí me gusta mucho hablar con la gente y escuchar. Y empiezo a ver algo radicalmente diferente a lo que uno estaba acostumbrado en Venezuela. Personas con miedo al dinero, mucho miedo al dinero. Personas con miedo a la autoridad, porque el patrón es el que me da el dinero. Y pues nada, me aguanto la esclavitud, me aguanto las ofensas, me aguanto lo que sea. Mucho regateo. Mucho regateo, o sea, y estamos en una ciudad donde todo Y el regateo es, para que sepan, o sea, indiferentemente, no es que los colombianos, no estamos generalizando, pero el regateo como cultura es, o sea, no validar el trabajo del otro o sea, si alguien te está diciendo que esto cuesta tanto, o sea, Y fíjate que cuando dices ese punto es súper interesante. A mí me gusta siempre cuando voy a hacer un negocio con alguien, a mí no me gusta ponerle el precio del trabajo a la gente, ¿no? Eventualmente cuando sé que me quieren joder, pues también no soy pendejo bueno, tú y puedes negociar, puedes obviamente. negociar, ¿no? Pero me veo aquí, hago mucho el ejercicio, cuando alguien me va a vender algo, le digo, o me va a prestar un servicio profesional, le digo, bueno, ¿cuánto cobras tú la hora? Y a la gente le cuesta mucho decir cuánto vale. Se siente como una Claro, prostitución. ¿por qué? Porque ¿Cuánto cobras por hora? claro, por eso, porque nos cuesta mucho manejar el dinero, porque estamos viendo el dinero desde afuera y no estamos viendo el dinero desde adentro. Una de las cosas que hay que trabajar muchísimo es empezar a quitarnos esos pensamientos negativos con respecto al dinero, pero no como una fórmula, ¿no? Yo no creo que esos pensamientos con los que nosotros nos formaron se pueden eliminar. O sea, yo me convencí después de tantos años de trabajo personal en que no se pueden eliminar, sino aprender a transformarlos en algo que te sirva. ¿Por qué? Bueno, porque esos demonios siempre van a estar allí. Esos demonios es muy fuerte, son muy fuertes esas relaciones básicas de nuestro papá y de nuestra mamá y nuestros comportamientos como para decir, no, ya las eliminé y ahora me transformé o me convertí en otra cosa. No, tú no las eliminas, tú las haces conscientes. Claro. Y en el momento que tú sabes, por ejemplo en mi caso, yo a veces caigo en una dinámica de workaholic, de trabajo y pana, me detengo y digo, ya va, estoy volviendo a caer en el patrón de mucho hacer para poder tener dinero. Entonces, es importante entender que las cosas con que nos formaron no se eliminan, se transforman en cosas que nos sirvan. Entonces, ese trabajo de los pensamientos que hay que trabajar, no es que los voy a eliminar, sino que los empiezo a nutrir, dándome cuenta y llenándome y viendo la cantidad de oportunidades que hoy hay para producir dinero. Yo, por ejemplo, siempre hago un ejercicio. Yo necesito producir, por ejemplo, no sé, una cuota del carro, porque la necesito pagar. Pues yo sé qué tengo que hacer y qué tengo que vender para cubrir esa cuota. O sea, no es que, coño, no tengo dinero, entonces ahora no me compro el carro que quiero porque no tengo cómo pagarlo. No, está bien, eso puede ser verdad, pero empieza a trabajar en ti, a evaluar esas habilidades que tienes para ver cómo te compras ese carro y saber y con números, porque hay que sacar los números porque el dinero está hecho para contarse, ¿no? Tú pones, bueno, necesito producir $1,000 mensuales con una cuota del carro, ok, ¿qué necesito vender? O desde lo que yo hago, qué servicios vendo, qué conferencias doy, qué libros lanzo para poder facturar, porque ahí aparece la mayor de las habilidades, que es la que más, o que a la mayoría de la gente le cuesta desarrollar. Se llama la venta. Claro. Pero hay algo súper importante que me gustaría, que también sé que
podemos, o sea, ir por ese camino, y es que no todo el mundo es emprendedor. ¿Sí? Correcto, correcto. Yo creo que estamos viendo un momento donde, sobre todo por gente muy joven, que emprender o sea, como tener algo propio de yo, por ejemplo, en mi vida, en mi vida profesional, he descubierto que la verdad me gusta más como ser parte de un equipo y trabajar en equipo, también porque, o sea, en audiovisual es el trabajo colectivo, que ponerme yo a emprender. No quiere decir que no lo pueda hacer. Correcto. Ya me ha tocado, ya lo he hecho, eh, pero como que disfruto más cuando estoy trabajando en equipo. Eh, pero yo creo que ahorita la matriz de opinión que hay contra el tema de emplearse es como que si te empleas eres un fracasado, ¿cierto? Así es. Todo tiene que ser todo por ti mismo, no sé qué más, pero la realidad es que estamos viviendo, después de la pandemia vivimos, o sea, estoy hablando que a nivel económico o mundial, todos los cambios que vamos viviendo, o sea, ahorita está el tema de los aranceles con Estados Unidos, todo, sé yo, y las cosas van a seguir cambiando, va a seguir cambiando, va a seguir cambiando, porque estamos vivos. Pero, ¿qué piensas tú entonces de cómo puedo cambiar mi mentalidad con el dinero si pienso como un asalariado, si pienso como una empleada? Lo acabas de decir. O sea, ahí es donde está la clave. Es no pensar como un empleado. Tú puedes ser un empleado de alguien, un trabajo a sueldo, ¿no? Pero no pienses en ese trabajo que tienes como un empleado. Piensa como un emprendedor. Mm. ¿Y cómo sucede eso? Fíjate, yo tengo un amigo que la semana pasada me decía, estoy obstinado del trabajo, voy a renunciar. Y yo le decía, no renuncies porque es un error. O sea, tú vas hoy a las redes sociales y ves ese montón de expertos diciéndole a la gente, manda la mierda a tu jefe, renuncia y tal. Y es una irresponsabilidad. ¿Sabes qué es difícil, Julio? Emprender sin plata. Claro. O sea, ya, porque por ahí te venden, ¿no? Es que vas a ganar dinero sin poner dinero. No, no, eso es mentira. O sea, para hacer dinero, tú tienes que tener un capital. Ah, que hay maneras de hacerlo de una forma mucho más inteligente sin dinero. Bueno, sí, búscate un socio que haga las dos cosas. Búscate a alguien que te aporte, búscate ver qué vendes, vende algún servicio, que son muy fáciles porque no necesitas comprar inventario ni nada. Pero el punto es, no importa que seas un empleado, lo importante es no pensar como tal. Porque cuando tú piensas como un empleado, eres el primero que te vas a ir del horario, o sea, fuera del horario no te quedas, eres el que menos das, porque la gran mayoría de los empleados piensan así. Y el cuento de este amigo, él me decía, estoy obstinado del trabajo, siento que estoy trabajando demasiadas horas para ganar un sueldo que no es el que necesito ahora y le voy a renunciar. Yo le decía, no renuncie, ¿no? Trata de venderle la idea al empleador que tienes que sigues trabajando para él, pero conviértete en un proveedor, no te conviertas en un empleado. Hizo la jugada y me dijo, "Marico, lo que me dijiste me funcionó. El cliente que trabaja, o sea, el empleador que tengo, me dijo, a partir del 15 de este mes, eres mi proveedor, me quito las prestaciones, me quito todo esto, te pago más y además te voy a dar dos clientes para que también trabajes con él. Entonces, la misma persona que lo estaba empleando se convirtió en cliente de él y se convirtió y le dio dos clientes más. Entonces él me dice, ahora gano el doble, luego voy a ganar el doble y además tengo más tiempo para buscar más clientes. ¿Ok? Entonces, no todo el mundo está hecho para emprender. De hecho, si supieras a veces lo que cuesta emprender, te quedarías como empleado. Yo a veces me he dicho, wow, en esta época emprender que hay tantos cambios y tantas cosas, a veces es mejor tener un muy buen sueldo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Porque eso te da la supuesta estabilidad. No, eso tampoco es así. Las empresas hoy nacen y mueren muy rápido. Sí, sí, sí. Entonces esas son cosas que también tienes que evaluar. Claro. De hecho, me hiciste recordar que a mí me educaron también así, hay que trabajar duro, no sé qué tal. Pero mi mamá es una persona que tiene un carácter muy fuerte y está muy con lo de lo correcto y las cosas tienen que ser así, sí, sí. Y, mm, y ella me enseñó mucho como que hay que ser líder, ¿no? O sea, hay que ser líder. De hecho, ella también sus trabajos siempre la ponen, terminaba siendo supervisora o jefa de no sé qué. Y después ya cuando se quedó como ama de casa, dedicándose a la casa, entonces era la presidenta de la junta de condominio y cosas. Siempre estaba, y obviamente o sea, era la matriarca de la casa, la que administraba todo lo que pasaba en la casa, o administra. Por lo menos, digamos. Este, entonces me pasó mucho eso a mí porque yo también soy el primer hijo. Y yo
me he dado cuenta que toda mi vida profesional, trabajando en empresa, siempre consigo subir, escalar, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo un trabajo en Venezuela, en un canal de noticias, y yo tuve ahí 5 cargos. Y todo, trabajé 4 años. Y en los 4 años tuve 5 cargos. Y en el último cargo yo dije, "Uy, o sea, ¿para dónde me voy a subir? O sea, que me voy a ya que subí para la presidencia, una cosa así, ¿sabes? Como que, y al mismo tiempo es que he tenido que hacer, y ojo, inconscientemente, no es que yo me senté a escribir un plan, como que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no, una novela mexicana, sino como, ¿qué estoy haciendo inconscientemente que hace? Y me acuerdo claramente, yo comencé como redactor de noticias, y estaba con mis compañeros, hice amistad con mis compañeros, no sé qué, pero como te digo, soy persona de estar en grupo. Y cuando yo trabajaba de madrugada y me asignaron, o sea, como por maldad de los jefes que yo tenía en ese momento, por ser nuevo, me pusieron en el Medio Oriente, ¿sabes? Entonces yo acababa de salir de la universidad, no tenía ni media idea de cuál es la diferencia entre los árabes y los musulmanes, ¿sabes? Como que, o no ves las razones de los conflictos del Medio Oriente, qué sé yo, y me ponen a redactar Medio Oriente, entonces era como que tenía que aprender a la marcha y tal. Pero claro, estaba como esto de... Y no había ChatGPT. Y no había ChatGPT, Dios mío, ChatGPT, porque no existía en ese momento, sí. Y pero el caso es que logro como que aprender un montón sobre eso. Estudiaba cuando estaba en la casa, en mi tiempo libre, como que me metí a leer y entonces empiezo a ver noticias de canales en inglés y en español del Medio Oriente y tal, como para estar informado. O sea, terminé, en ese tiempo como que sabía más de lo que pasaba allá que lo que pasaba aquí. Y me parecía más interesante también. Entonces, nada, el caso es cuando me suben de cargo, ya no, perdí a mi compañero de trabajo. O sea, los otros redactores me empiezan a tocar porque ya me pusieron como jefe de ellos y me cambiaron por completo conmigo. Y entonces, me acuerdo que a mí, como te digo, soy una persona muy, muy social, me chocó eso. Obviamente me pagaba más dinero por ese trabajo. Pero bueno, yo seguía haciéndolo porque como que, entonces ya, pero ya almorzaba solo, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Y cuando vine a tener el último cargo, o sea, yo creo que salí de ahí sin amigos. O sea, como que sí me dejó conocidos, pero no. Estuve con gente de la universidad que ya éramos amigos y seguimos siendo amigos, pero no. A lo que voy es que es como que dentro de la organización, y siento que a mucha gente le puede pasar eso, hay dos tipos de personas. El que se queda en su puesto tranquilamente y no tiene esta mentalidad que me estás diciendo, porque dentro de las organizaciones se puede escalar, sobre todo con organizaciones grandes como donde yo trabajé. Em, Y hay gente que se queda como, para esto es lo que me pagan y para esto es lo que hago, y está feliz o está feliz, o es mediocre, o qué sé yo, pero está como, o sea, este es mi horario y tal, y la gente que pelea a la hora, el minuto extra, y qué sé yo y tal. Y hay otros que me meto en ese grupo, o bueno, o así era en ese momento, que quieren más y más, y que quieren el puesto del jefe y el puesto del otro jefe, y el puesto de pero al mismo tiempo se va volviendo, no digo que esté mal, sino como que si no lo saben manejar, se va volviendo como un espacio muy solitario también. Siento, porque ajá, tienes poder, tienes plata. Yo me acuerdo que yo trabajaba de madrugada, ganaba plata, me convertí en ese amigo de que comencé a la otra, me dijo, no, pero vamos, y yo pago, yo te invito, no sé qué tal. Pero como trabajaba de madrugada, era como mi limitación. Entonces, claro, a la hora que mi día comenzaba, el de los demás estaba terminando y yo intentando que la gente se quedara conmigo hasta la madrugada. O que aparte trabajaba madrugada fines de semana, por eso que cobraba más. Em, y era como que me estoy ganando un montón de plata y yo empecé en ese trabajo cuando tenía 22 años. O sea, yo tenía 24 años, tenía un montón de plata en la Venezuela buena y no tenía, no, o sea, estaba así como que, y no guardé ni medio, porque claro, es como que esa misma sensación de, tengo un montón de plata, no tengo con quién gastármela, eso es lo que yo pensaba. Obvio sí he ayudado un montón en mi casa y viajé y todo el cuento, pero tampoco lo usé como para comprarme, me compré un carro, me tiré plata en un fondo, qué sé yo, no, nada de eso. Me sentía como muy solitario. Pero fíjate que eso que comentas es algo que hoy lo vemos es muy común, ¿no? La gente cree que el dinero da la felicidad, ¿no? Ujú. La gente compra felicidad por dinero y que estás dejando en el camino por esa supuesta felicidad que te da el dinero.
aquí el punto importante a entender es que desde dónde produzco el dinero. O sea, Claro. ¿en qué me convierto cuando estoy produciendo el dinero? En esos ser económico, como yo lo llamo. La economía es la economía basada en el ego, que le gusta mucho el carro, le gusta mucho la ropa, le gusta mucho esto. Y esa gente, ese ejemplo que tú ponías de esa persona que dura toda la vida trabajando para una empresa, oh, está bien. Otra de las cosas que nos dicen, sal de tu zona de confort. Bueno, si yo me siento bien en la zona que estoy, tengo mis gastos pagos, para otros puede ser un mediocre, porque te quedaste allí, pero al final lo que tú buscas, en esencia, es convertirte en un ser feliz. Si para ti estar trabajando toda la vida para una empresa y esperar la jubilación, que para mí no es la fórmula que hoy funciona, pero si para ti está bien y sientes que ese es el camino, válido, o sea, no hay problema. Porque así como ves ese montón de gente diciéndote, vota tu jefe, también ves ese montón de gente diciéndote, sal de la zona de confort. O sea, yo quiero llegar a estar en una zona de confort. ¿Cuál es para mí? Bueno, todavía tengo mucho camino que dar y mucho camino que rodar hasta lograr ese mundo financiero, ese mundo de tranquilidad, porque al final el dinero te da tranquilidad. Claro. El dinero te da opciones. Y es lo que estamos buscando todos, aparte. Y sobre todo eso, el dinero te da opciones. Y cuando tú tienes opciones y tienes una mente tranquila, que no estás preocupado por pagar los servicios y todo esto, tu creatividad nace, crece y se expande. Y entonces, en un mundo de que se traduce en tantas oportunidades como la que vemos hoy, pues tienes grandes oportunidades tú de producir dinero. Y otro punto ya para ir cerrando, que en esta generación lo vemos mucho. Esta generación es la generación de la inmediatez, ¿no? Todo es rápido. Así subo un video, si no se hace viral, pues soy una mierda, pero si se hace viral, pues ya. Eso, y me dan y en TikTok me pagan y toda esta historia, todo eso está súper bien. Pero en esa inmediatez nos olvidamos del tiempo que las cosas necesitan pasar para madurar. Yo estoy clarísimo que hoy mis abuelos decían, trabajo para heredar la empresa a tus papás y tus papás que te la den a ti. Ya esa historia quedó para esas grandes empresas, ya para la pequeña y mediana empresa esa historia no es real. Pero, ¿a dónde quiero ir con esto? Cuando no entendemos que el dinero es disciplina, que el dinero es abundancia, que el dinero es autoconocimiento, porque si no nos conocemos igual vamos a actuar como nos formaron y vamos a botar el dinero, lo vamos a perder por miedo, por todas estas cosas que traemos. Pero el dinero, como punto principal, es compromiso. Producir dinero hoy es muy sencillo, perderlo es más sencillo todavía. Por esa falta de disciplina, esa falta de compromiso, y sobre todo en estas generaciones jóvenes que el compromiso se pierde porque quiero las cosas muy rápido. No, el dinero es un tempo, el dinero no llega porque te va a llegar hoy, el dinero va a llegar en función al trabajo personal que tú hagas, en analizar esas situaciones pasadas que tienes, porque esa es la energía que vas a tener que sanar o mejorar o optimizar para poder producir el dinero. Genial. No, bueno, me encantó la conversación. Igual sé que podemos más adelante seguir hablando de este tema. Ya, sé que eres experto en ese tema. Y bueno, no. Gracias por el espacio. Ya, se las buen vueltas. Gracias. Y gracias a ti también por estar acá. Acuérdate de suscribirte a nuestro boletín, que por algún lado del video está. Nuestro nuevo libro, La mediocridad está en oferta. Vas a seguir comprando. Disfrútalo. Es un libro que es de la actualidad, donde no hablamos paja, sino sencillamente las historias reales de cómo, como ser humano, podemos adaptarnos con mucha resiliencia a vivir el día de hoy. Nos vemos en un próximo episodio.